¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, bajo el análisis y la perspectiva de académicos, especialistas e investigadores del CUCS, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta emisión vamos a hablar de la política exterior de México y de la diplomacia en el marco de la Cuarta Transformación. Y para ello hemos invitado a la doctora Elizabeth Vargas García, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del CUCS. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu invitación. Y también está con nosotros el doctor Roberto Hernández, jefe del Departamento de Estudios Internacionales del CUCS. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo por aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, básicamente una especie de introducción rápida. La diplomacia mexicana se ha poblado de personajes que han sido cuestionados, personajes muy polémicos en la era del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y también en la era de Marcelo Ebrard en la Cancillería mexicana. Son personajes que los han lanzado al mundo, al ruedo de la diplomacia, sin importar su falta de profesionalismo, de experiencia, hacia consulados y embajadas. De este tema hablaremos porque son temas, sobre todo por recientes nombramientos que han causado mucha polémica. Iniciamos con usted, doctora. Básicamente preguntaré, y también con usted, doctor. Gracias. ¿Qué es el Servicio Exterior Mexicano y para qué sirve el Servicio Exterior Mexicano? ¿Cómo debemos entenderlo? Bueno, el Servicio Exterior Mexicano es, digamos, la parte de la política exterior mexicana y del Estado mexicano que forma profesionales y practicantes de la política exterior, es decir, ejecutantes de la política exterior mexicana a un nivel especializado. Y obviamente podemos entender que para ello las personas que deben ser nombradas en consulados, en embajadas, representando a México en el extranjero, deben tener una preparación adecuada y sobre todo un perfil adecuado para el nombramiento que están recibiendo, doctor. Así es, eso se espera que así sea. Y así es la práctica en la mayoría de los países del mundo, donde una gran proporción de quienes ocupan los puestos más representativos del país en el extranjero son gentes del servicio exterior, gente de carrera. Bueno, en México siempre los presidentes han tenido por ley, en el artículo 89 de la Constitución, ellos tienen la atribución de nombrar algunos embajadores. En el caso del artículo 89 no dice el número. Entonces, en términos legales, los presidentes no violan la ley, pero en términos de equidad, como decía la doctora Vargas, no corresponde a, es más, no se aprovecha un conocimiento logrado a lo largo, no exagero, de una vida de trabajo. O sea, de quienes han pasado, la vida de experiencia en la diplomacia 20, mexicana, 30, ¿no? 40 años en el servicio exterior, en diferentes posiciones. Ese es el ¿Qué se necesita, doctor? Muchas gracias, doctora. Y doctor, ¿qué se necesita para representar a México en el extranjero? Supongamos que yo quiero trabajar en el Servicio Exterior Mexicano. ¿Qué debo hacer y qué trayectoria debo tener para ser cónsul o para ser embajador, por ejemplo? Bueno, para ingresar al servicio exterior usted no necesita ser internacionalista, sí necesita ser un profesional, ¿no? Y que le gusten las relaciones internacionales. Para entrar a formarse como diplomático, tiene que seguir todo un procedimiento en un concurso que por lo general es anual, en donde se ofrecen algunas plazas y este concurso consta de algunas etapas. A partir de ahí, si usted pasa ese concurso, usted puede ingresar a la formación como diplomático de carrera. Y para lograr esto, ¿cuántos años se requiere? Supongo que hay que ir pasando exámenes, como todo en la vida. Si uno quiere ser profesional en algo, tiene que estar actualizándose, profesionalizándose y pasando exámenes, doctor. Sí, exactamente. Para comenzar, hay que pasar un examen que es muy, muy competido. Y no exagero cuando para 20 o 30 plazas hay 4,000 quienes están optando por ingresar. De ahí se pasa
por diferentes etapas. Quienes pasan e ingresan al servicio exterior, que es un servicio civil de carrera, el más conocido, entran como vicecónsules. Después, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario, ministro, consejero y después embajador. Y eso puede llevar de 25 a 30 años, dependiendo de, si uno, que pase los exámenes, dos, de suerte, y también de suerte en el sentido de que si alguien conoció en algún viaje a algún presidente o a algún futuro presidente, le va a dar oportunidad de ir un poco más rápido. Pero esas etapas son obligatorias, son necesarias. Básicamente, como todo en la vida, también las relaciones cuentan mucho, ¿no? Así es, y entonces son especialistas de primer nivel de la política exterior mexicana, que conocen de las circunstancias internacionales y que conocen, diríamos, desde algo muy sencillo, la terminología, de cómo hacer una nota diplomática, de cómo redactar y de cómo interpretar el mundo y interpretar la política exterior de México. Entonces, gente especializada. Sí. Ahora, con base a lo que ustedes han señalado, doctora, ¿cómo se puede definir o cómo definirían ustedes la actual política del Servicio Exterior Mexicano del gobierno federal en términos de diplomacia? Bueno, ¿existe o no existe una política? Sí existe una política exterior. Aquí tenemos que partir precisamente del dicho, ¿no? De que la mejor, estoy hablando de este sexenio, de que la mejor política exterior es la política interior. Y entonces nos tendríamos que remitir al Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo prácticamente se delinean los ejes sobre los que va a trabajar el país en materia de política exterior, ¿no? En este caso se van a destacar 3 y un cuarto. El primero es la recuperación de los principios en materia de política exterior, los principios clásicos de la diplomacia mexicana, pudiéramos decir. ¿Cuáles son esos? Bueno, la libre determinación de los pueblos, la no intervención, y en el 2000 son 7, y en el 2011 se agrega un octavo, que tiene que ver, que tiene que ver con la promoción de los derechos humanos y el aseguramiento de la paz internacional. ¿Sí? El segundo tiene que ver con ese reposicionamiento del país, del Estado mexicano en América del Sur, primordialmente y haciendo un énfasis en América Central. ¿Sí? El tercero tiene que ver con esa relación con Estados Unidos, es decir, con América del Norte, a través del TEMEC, también con Canadá. Y aunque en este apartado no se contempla, bueno, se habla de la migración, pero enseguida se habla de un cuarto eje, que es precisamente la migración, al cual se le dedica todo un apartado. Muy bien. Bueno, permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos con usted, doctor, para que nos diga si México ha cumplido con lo que ha señalado la doctora Elizabeth Vargas García. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Cux. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema en esta emisión es la política exterior de México y la diplomacia en el marco de la 4T. Doctor Roberto Hernández, básicamente los preceptos que mencionó la doctora Elizabeth García, ¿se han cumplido en el actual gobierno? Diríamos que se han cumplido, pero han tenido una característica personal. Y personal del presidente de la República. Esto es la forma particular de interpretar, por ejemplo, la no intervención. Es, yo creo que lo que más ha llamado la atención, entre otros aspectos, derechos humanos. Pero vuelvo sobre la no intervención. Se ha recurrido a este lenguaje, a este concepto, pero se ha interpretado de la forma
caprichosa, de una forma muy caprichosa. Entonces, en ocasiones sí, no se interviene porque corresponde a problemas de los cuales el jefe de Estado tiene cierta empatía, o sea, va de acuerdo con ellos. Y entonces prefiere no intervenir, pero en otras ocasiones hay una intervención verdaderamente clara de que no se está respetando este principio fundamental. Y bueno, otros de los elementos que se mencionan son precisamente lo de derechos humanos también. Entonces, hay una cuestión de la interpretación, o más bien se ha hecho a un lado unos principios fundamentales que se aplicaban o que aplicaban de manera también con una interpretación del grupo en el poder, del propio presidente, en otros regímenes anteriores al actual. Y en este momento sí vemos, por ejemplo, en la frontera sur de México, los derechos humanos de los migrantes no están siendo respetados. Entonces, son elementos claros de esa aplicación muy particular que se está haciendo de la política exterior. Pero los principios ahí están, no los puede cambiar ningún presidente, porque, bueno, son parte de las normas constitucionales, pero sí hay una aplicación sui generis de cada uno de los jefes de Estado, y en este caso vemos una personalización muy marcada por encima de la tradición mexicana en términos de aplicación de estos principios. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor, estos principios de los que habla usted, de los que habla el doctor Roberto Hernández, bajo un estilo muy personal del actual presidente, yo preguntaría, ¿y no ha sido así a lo largo de la historia en cada sexenio? Porque obviamente cada presidente tiene su estilo personal de aplicar estos principios, ¿no? Y los que se refiere el doctor Roberto Hernández en una intervención, por ejemplo, Andrés Manuel dice que él no va a intervenir en temas que tienen que ver con Nicaragua, con Cuba y Venezuela, quizá porque los presidentes tienen algo que ver con su administración, ¿no? Pero en otros temas se ha intervenido, ¿no? Sí, mira, yo creo que sí tienes gran razón en lo que tú estás diciendo. Yo creo que con cada sexenio esos intereses nacionales se van a personificar también en las decisiones presidenciales, que se supone que son elecciones racionales, que muchas de las veces van a entrar en cuestionamiento, ¿no? Entonces, yo creo que el doctor Hernández te habló de esa gran tradición que tiene el gobierno mexicano en cuanto a su diplomacia, a ese reconocimiento que se da en el exterior, pero también sí tenemos que reconocer que, digamos, en algunos sexenios esos principios han sido menoscabados precisamente con esas actitudes personificadas o personalistas de los distintos presidentes, ¿no? Ahí tenemos el caso de Vicente Fox, por ejemplo. Entonces, ¿de qué se trata? De que en este momento de precisamente recuperar no tanto los principios pero aplicados a esa política exterior real que se está llevando a cabo, ¿no? Y esos principios que se habían denostado, que se habían menoscabado de alguna manera. Ahora, la realidad siempre nos va a sobrepasar en la aplicación de esos principios. Y yo creo que el doctor Hernández tiene razón al decir que en ocasiones se exacerban, en ocasiones se diluyen, pero yo creo que también van de acuerdo a los intereses nacionales de México. Sí. Y en este caso, en la actual administración, ¿qué piensan ustedes de la forma sui generis de aplicar estos principios del presidente, sobre todo en el tema de nombramientos de embajadores y cónsules? Y les voy a mencionar a uno, Ricardo Valero, que es embajador en Argentina, tuvo que renunciar porque lo encontraron robándose unos libros en una librería en Buenos Aires, ¿no? Isabel Arvide, que bueno, es la cónsul en Estambul, ella fue premiada luego de que le pidiera primero en una rueda de prensa publicidad a AMLO y después, más que publicidad, le regaló el consulado en Estambul y fue exhibida precisamente en un video de hace unos meses donde al estar de festejos de la independencia,
pues gritó el nombre de Andrés Manuel López Obrador, que causó molestia en gente que estaba asistiendo a esa ceremonia y dijo, pues si ustedes no gritan, no les pago. ¿Qué opinan de ese tipo de nombramientos? Y sobre todo Leopoldo de Gives, otra joya, exalcalde de Juchitán, en Oaxaca, representante de deudores de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de nombramientos? Pedro Salmerón, que se cayó porque la Cancillería de Panamá dijo, no queremos a un acosador de mujeres. Así es. Y bueno, básicamente hoy precisamente se hace el anuncio de Jesús Rodríguez en lugar de Pedro Salmerón en Panamá. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de nombramientos? Bueno, que realmente, si bien, como decía hace un momento, el presidente tiene atribuciones para nombrar a quien considere conveniente a sus intereses políticos, sobre todo en el momento actual, creo que sobrepasa lo que se había dado en otros sexenios. ¿A qué me refiero? A que, bueno, en los nombramientos recientes, de 16 nombramientos, 6 eran del servicio exterior. Los demás, y dentro del servicio exterior, algunos, 3 o 4, si mal no recuerdo, ya estaban en retiro, pues eran embajadores en retiro. O sea que no se está aprovechando el núcleo de los diplomáticos mexicanos. Pero vamos al punto central. Los nombramientos son verdaderamente una respuesta a sus intereses de política interna, a los intereses de manejo, yo diría, electorero, en el sentido de que está tratando de, más bien, está favoreciendo a algunos exgobernadores del PRI, del PAN, para, diríamos, ablandarlos a los propios partidos, aunque parece que en el caso del PRI ha sido contraproducente. El PRI amenazó con expulsar a quien acepte, ¿no? Así es, a Quirino Ordaz. Entonces, realmente el punto fundamental es que el personal de carrera está verdaderamente resentido. Está resentido y está frustrado porque expresamente en la campaña prometió que en esta ocasión, cuando él, si llegaba a ser presidente, iba a respetar totalmente al cuerpo diplomático y no iba a hacer tantos nombramientos. Bueno, o sea, no lo dijo así tan expresamente, pero ha rebasado los límites anteriores, diríamos, aunque, insisto, no está en contra de la ley, pero sí está en contra de una tradición, o sea, donde el presidente se reservaba los puestos más importantes, Washington, París, en España, en Madrid. Pero ahora lo hemos visto, o sea, en casos verdaderamente intrascendentes, bueno, no, trascendentes, todos son trascendentes, Yo creo que todos son importantes por todos son importantes, México, ¿no? No tienen el mismo grado de trascendencia, claro. París que Estambul, por ejemplo. Que Estambul, o sea, de acuerdo. Pero ha llegado diríamos, a utilizar el servicio exterior para sus fines muy... para favorecer a su grupo, a sus allegados, sí, y obviamente a sus intereses personales. Y la política que tiene prevista para su futuro, para el futuro de su proyecto de la Cuarta Transformación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos.
Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, en pasado enero, hace unas semanas concretamente, se dio a conocer los nombramientos que precisamente hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Servicio Exterior Mexicano. Voy a mencionar algunos de ellos y ustedes me dicen si reunirían los requisitos para representar a México en el extranjero. Amparo Aguillano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Embajada de México en Rumania. Supongo que ya sí, ¿no? Sí. Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche a la Embajada de México en la República Dominicana. ¿Qué opina? Pues no. Laura Beatriz Esquivel, multipremiada escritora, exdiputada federal a la Embajada de México en Brasil. ¿Ella sí? Sin ninguna experiencia diplomática. Así es. Seguro. Muy bien. Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, la Embajada de México en Portugal. Probado totalmente. Sí. Ellos son gentes del Servicio Exterior que corresponde perfectamente. Son de los que usted mencionó que los rescataron, ya estaban como en retiro. Y los... No, él es en activo. Está en activo, sí. Es de las gentes más reconocidas. Sí. Leopoldo de Gives, dirigente político y social de trayectoria como embajador de México en Venezuela. Pues no. Pablo Monroy Conesa, actual consultor jurídico adjunto en la Cancillería, embajador de México en Perú. No. Tampoco es diplomático. Marcos Moreno Báez, comisionado de Relaciones Exteriores en la Secretaría de Gobernación al Consulado de México en Nogales. Podría ser, George. Podría ser porque, aunque no sea del Servicio Exterior, tiene conocimiento del ambiente Exacto, internacional. Trabaja en la Secretaría de Relaciones, aunque no tiene la formación diplomática. Sí. Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, titular del Consulado de México en Barcelona. No, absolutamente no. Norma Pensado, embajadora de México en la Federación de Rusia, en la Embajada de México en Dinamarca. Creo que sí. La conozco menos, pero sí tiene trayectoria diplomática. Claro. Carlos Peñafiel, embajador de México en la República Dominicana, en la Embajada de México en Corea. Sí. Bien, muy bien. María Victoria Romero, actual coordinadora para G20 y temas políticos con países de Europa, a la Embajada de México en Azerbaiyán. Sí, totalmente. Sí, bien. Pedro Agustín Salmerón, bueno, él ya declinó. Vamos a mencionar a Jesús Rodríguez, sí. Con la Embajada de México en Panamá. Pues un puesto político, una asignación política. Así es, realmente no conoce... Que alguien le diga al presidente que la Embajada de México en Panamá no es un teatro, ¿no? Así es, realmente es. Alfonso Suárez del Real, jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo. Pues no. Eduardo Villegas Mejías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la Embajada de México en la Federación de Rusia. Pues no, son de las gentes cercanas al presidente y en este sentido de la revisión de la historia de México, lo está premiando con esto. Guillermo Zamora, escritor y periodista a la Embajada de México en Nicaragua. Pues no, experiencia diplomática sí conoce, diríamos, por la cuestión periodística. Tiene información, pero no tiene oficio. No tiene formación. Oficio diplomático. Diplomático, perdón. Sí. Carolina Zaragoza Flores fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares a la Embajada de México en Irlanda. Sí, creo que... Directora general, sí, claro. Sí, muy bien. Sí. Ella es del equipo, más bien del cuerpo de expertos en política exterior. Sí. Ahora bien, ustedes han mencionado que el presidente con estos nombramientos y con base al artículo 89 constitucional no viola ninguna legislación. No. Y obviamente está en todo su derecho de nombrarlos. Sin embargo, ha causado mucha polémica y yo les preguntaría, ¿qué todos los presidentes en sexenios anteriores no han hecho uso igual que López Obrador de este mismo artículo? ¿Cuál es la diferencia entre los nombramientos que hace López Obrador con los nombramientos que han hecho otros presidentes de la República? Mira, de entrada es cierto que no viola el artículo 89 de la Constitución, pero lo que sí viene a violar es la ley del Servicio Exterior Mexicano. ¿En qué sentido? Específicamente en los artículos 19, 20 y 22. No me acuerdo si el 23, pero sí. ¿Por qué? Porque se supone que el gobierno mexicano debe privilegiar a los diplomáticos que precisamente se forman en el país, que tienen oficio, que tienen formación. Y en este caso vamos entonces a deslindar o a separar
estos nombramientos de esos diplomáticos de oficio, de esos diplomáticos de carrera y de aquellos que son asignaciones, como te dije hace un momentito, políticas meramente, que los presidentes, no es nuevo que se utilicen en ese sexenio, siempre los han utilizado. Y nos queda claro que durante la historia diplomática de México se han nombrado por lo general gobernadores o amigos del presidente, en este caso escritores también, activistas sociales, políticos, etcétera, como representantes de nuestro país en el exterior. Con algunos casos excepcionales, pues como no tienen oficio, únicamente funcionan como representantes, no digamos como representantes que hagan una tarea realmente diplomática como lo hace un especialista en el tema. Doctor, sobre eso también. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo. Realmente agregaría algo relacionado más bien con los matices. O sea, sí, todos los presidentes han aplicado esta atribución que les da la Constitución. Pero mi opinión es que en este caso supera digamos, lo normal incluso en ese sentido. Esto es porque se están, como mencionábamos hace un rato, están nombrando personas que no tienen ni idea de cuestiones internacionales, algunos de ellos de los que mencionamos, que más bien son gentes del arte que tienen otros oficios, o sea, pero no están, más bien obedece a cierto, ya decíamos, un proyecto político del presidente. Y agregaría algo que para quienes están en el servicio exterior es voy a decir un objetivo fuerte, es muy difícil, por no decir un tormento, trabajar con alguien que cae de arriba, porque hay una contradicción implícita. Al venir de arriba estos cónsules, estos embajadores, realmente tienen una actitud poco favorable a quienes han venido trabajando. Y ellos también, los miembros del servicio exterior, pues los ven con recelo como paracaidistas, diríamos, pues no paracaidistas, arribistas, entonces dificulta también porque también estos embajadores aplican algunas normas o más bien conductas que no corresponden a la conducta diplomática que se debería de tener. Entonces, en la forma de relacionarse en las propias sedes a donde están asignados. Entonces, es muy difícil también para los miembros del servicio exterior y diríamos, hay unas fricciones entre los, bueno, incluso se dice de chascarrillo, dice, es que hay embajadores de carrera y embajadores a la carrera, lo dicen los miembros del servicio exterior. De la mayoría que son la mayoría de estos, ¿no? Entonces siempre son vistos con recelo de ambas partes y hacen más difícil una labor diplomática y en ese sentido lo analizan los mismos miembros del servicio exterior cuando se compara nuestro servicio exterior de México, o digo nuestro servicio exterior como mexicano lo digo, con otros cuerpos diplomáticos. Realmente estamos en desventaja en calidad, en oficio, en la aplicación de esto, precisamente en la aplicación de la política exterior de México en el extranjero, porque no se aprovecha como debería ser un cuerpo de expertos que ya se han formado durante muchos años. Sí. Y usted mencionaba que muchos de ellos incluso no aplican las normas diplomáticas que deben seguir ellos en el extranjero representando a México. Un caso que, bueno, vuelvo a repetir, el caso de Isabel Arvide, para mí me parece que fue un caso patético, ¿no? De una improvisada totalmente en un consulado como es el de Estambul, ¿no?
Así es. Claro, claro. Muy bien. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, analizando el tema de la diplomacia mexicana. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema es la política exterior y la diplomacia en el marco de la 4T. Y nos acompañan la doctora Elizabeth Vargas García, el doctor Roberto Hernández del Departamento de Estudios Internacionales del CUSH. Doctora Elizabeth Vargas, quería mencionar o abundar algo en lo que estaba mencionando el doctor Roberto Hernández. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice inicialmente el doctor Hernández en cuanto a que estos nombramientos, aunque son activistas sociales, muchos de ellos son políticos, pues carecen de experiencia en el ramo, ¿no? Y entonces aquí entra también la contradicción de esa recuperación de los principios de política exterior con estas contradicciones que tiene el presidente. Si realmente estuviéramos recuperando los principios de la política exterior, entonces haríamos caso de lo formado en el servicio exterior, de no violar la propia ley del servicio exterior en los artículos que ya mencioné, ¿sí? Y de quizá ver un poquito más por el país, no tanto por un proyecto político. Claro. Sí, porque yo imagino a las personas que están en el servicio exterior mexicano, diplomáticos o personas que han trabajado 20, 30 años, que esperaban a lo mejor una oportunidad de ser cónsul o embajador, claro, y no la recibieron. Claro, imagínate tú que eso sucede en todas las profesiones. Entonces, en este caso, es gente que tiene una larga trayectoria, 25, 30 años, esperando por un nombramiento, y de repente ese nombramiento no va a llegar. ¿Por qué? Porque ya hay una imposición o una asignación política. Así es, con criterios políticos de grupo y fines personales y de amiguismo, ¿no, doctor? Sí, así es. Pues no tendría más que comentar en ese sentido, sí. Y yo pregunto, ¿y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano, le dirá algo al presidente sobre este tipo de nombramientos que tanta polémica causan? Porque yo me voy a remitir a un hecho simplemente. Cuando Marcelo iba a tomar posición Daniel Ortega en Nicaragua, y Marcelo Ebrard dijo, no va a ir ningún representante de México. Al día siguiente, en la mañanera, López Obrador dijo, claro que va a ir alguien de México. Me enviaron un funcionario de cuarta, bueno, casi todos son de cuarta en esta cuarta transformación, ¿no? Pero bueno, enviaron un representante de México. Otro funcionario que no tenga un proyecto político como lo es Marcelo Ebrard, creo que le hubiera renunciado al presidente en ese momento, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, doctor? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, Marcelo Ebrard se ha mantenido ahí y ha tenido que, diríamos, hacer corajes y aceptar una serie de decisiones que contradicen a una decisión que él ya había tomado. Es lo que usted se está refiriendo. Así es. Entonces, su proyecto político, seguramente, eso pues solamente él lo está pensando, pero es obvio lo que se refleja, le ha impedido pues dejar el cargo, porque cualquier otro secretario de Relaciones Exteriores ya le hubiera, por dignidad, ya le hubiera renunciado. Él se mantiene y creo que en esa circunstancia el espacio que le está dejando el jefe de Estado lo está utilizando muy bien. Por ejemplo, el acuerdo con Estados Unidos para lo de estos puntos esenciales que se acaban de aprobar ayer o antier sobre el contrabando de armas, sí, y todos estos aspectos que ha sido manejado muy bien por él, y muchos otros aspectos. Fue nombrado el hombre del año por eso, ¿no? Sí, entonces, y muchos otros aspectos en ese espacio que de alguna manera ha maniobrado de manera muy adecuada, ¿no? La negociación para la compra de las vacunas en el extranjero, bueno, ya cómo se distribuyen internamente, esa es otra cuestión. Y eso es algo raro, porque
uno pensaría que quien estuviera negociando las vacunas sería el secretario de Salud y no el secretario de Relaciones Exteriores, pero bueno. Doctora, Pues, ¿qué opina usted de eso? ¿Un sometimiento total de Marcelo Ebrard a los designios del presidente? Mira, yo creo que en este momento, de acuerdo al proyecto político de Marcelo Ebrard para el futuro, yo creo que pensándolo bien, pues no sería conveniente tampoco que se contrapusiera a las decisiones del presidente, ¿no? Ahora, hay que hablar bien claro de que sobre los hombros de Marcelo Ebrard pesa gran parte de la acción de la política exterior mexicana. Hay que recordar que el presidente, pues prácticamente ha salido poquitísimo del país, si no es que casi nada, a la representación política. Y ha sido Marcelo Ebrard el encargado de representarnos en los distintos foros a nivel mundial. No en vano, está siendo reconocido también como uno de los cancilleres más activos en la región del continente americano, sino es que a nivel mundial. Digamos que los desatinos en temas de política exterior los ha cometido el presidente y no Marcelo Ebrard. Pues sí, realmente creo que Marcelo Ebrard ha hecho un gran papel en el manejo de la política exterior mexicana, ¿no? Y sí, como dice el doctor, se ha tenido que aguantar, digamos, las imposiciones del presidente, yo creo que en aras de su proyecto político, pero también, sobre todo, lo que trae pesando en el día a día en la política exterior mexicana. Ahora, las críticas que se han hecho precisamente a estos temas de nombramiento de cónsules, embajadores, ¿los consideran ustedes justificados o injustificados? Y me refiero concretamente, porque ha sido severamente criticado, sobre todo por lo de Jesús Rodríguez, Pedro Salmerón anteriormente, y bueno, básicamente la diplomática de carrera, ustedes la conocen, Marta Bárcena, dijo, ¿cómo queremos que nos respeten en el extranjero si nosotros no nos respetamos internamente relacionado con estos nombramientos y más con el de Jesús Rodríguez el día de hoy? ¿Qué opinan ustedes de esto? Que las observaciones que ha hecho Alicia Cárdenas, Marta Bárcenas, perdón, Marta Bárcenas, son muy acuciosas, muy convenientes y muy apropiadas en el sentido de esta observación que le ha hecho sobre la política exterior mexicana que se está llevando en este momento y que precisamente no ha respetado las formas en ningún sentido, tanto como decíamos hace un rato, de los diplomáticos de carrera como de el fundamento de la política exterior mexicana, que es realmente donde ha habido una forma caprichosa de actuar sin respetar la tradición mexicana y sin respetar incluso las formas hacia otros gobiernos, como el caso de Panamá recientemente, que el presidente se refirió de una manera poco diplomática o grosera, sin respetar las formas. Entonces, el canciller Marcelo Ebrard realmente sí ha hecho un gran papel y ha tenido que, a disciplinarse frente a las decisiones irracionales de la presidencia de la República. Sí, hay unos temas en el que se menciona también con base a las críticas que se han hecho, es que el presidente no ha cumplido con las normas diplomáticas cuando primero anuncia los nombramientos sin tomar en cuenta el país que dice que va a enviar a los funcionarios, ¿no? O a los cónsules embajadores. El caso de Pedro Salmerón, recuerdo yo ese caso, no sé si del caso de Jesús Rodríguez primero le informó al gobierno de Panamá o a la Cancillería panameña de este nombramiento, pero en el caso de Quirino Ordaz en España también, por ejemplo, primero lo anuncia aquí y quizá la Cancillería de España se entera por el anuncio que se hizo en la mañanera. Estas son dos críticas que se han hecho, que no está respetando las normas diplomáticas. Bueno, sí, no está siguiendo los protocolos, ¿no? Los protocolos que normalmente se siguen para designar a los cónsules, a los embajadores. Entonces, yo creo que en ese sentido el presidente sí tendría que recorrerse hacia ese protocolo. Vamos, si queremos recuperar también, como dije desde un inicio, esos principios, bueno, pues entonces vamos ejecutando
lo que tiene que ser. Hay un protocolo, hay que seguir ese protocolo, ¿no? Sí, precisamente si siguiera el protocolo quizás no se le hubiera caído el tema de Pedro Salmerón, porque lo hubieran arreglado diplomáticamente, ¿no? Sí, efectivamente, Claro. o sea, lo que decíamos, o sea, no está respetando las normas, la tradición, las formas diplomáticas. En ese sentido, hace el nombramiento y seguramente la contraparte se entera por la prensa, porque ni siquiera se los anuncia. Y se dan estos casos donde, y como decía, no se respetan las formas porque el nombramiento se da hasta que ya se obtuvo el plácito, el beneplácito del otro país. Y realmente se convierte en una ridiculez de la política exterior mexicana, que claro, pues lo estamos viendo desde los primeros años o de los primeros días de su gobierno, donde manifestó que la mejor política exterior es la política interna, interior, ¿no? Lo cual carece de sentido. Uno lo sabemos desde de lo que les enseñamos a los estudiantes. La política exterior y la política interior están íntimamente ligadas y no se puede descuidar una de otra. Entonces, poner énfasis en una. Y con esta interpretación, que es una perspectiva muy personal. Como se diría, doctor, nos puede ser candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Así Claro, es. Bien, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 del CUS. Regresamos a la parte final de Catalejo y las conclusiones de este tema, y sobre todo también les preguntaré a nuestros especialistas si debe modificarse este artículo 89 de la Constitución. Ya regresamos. Continuamos en la parte final de Catalejo. Nos acompaña la doctora Elizabeth Vargas García, el doctor Roberto Hernández del Departamento de Estudios Internacionales del CUSH. Este tema, política exterior y diplomacia en el marco de la Cuarta Transformación, el actual gobierno federal. Básicamente, en esta parte final quisiera sus conclusiones sobre dos puntos. Uno, ¿sería prudente reformar este artículo 89 constitucional que le da las atribuciones y facultades al presidente para nombrar a cónsules y embajadores del Servicio Exterior? Si bien, como me estaban señalando ustedes, el Senado de la República ratifica los nombramientos, pero por mayoría simple, es decir, poner algún tipo de candado adicional para que quienes nombren como representante de México en el extranjero sean personas con absoluta capacidad y trayectoria, porque supongo yo que representar a México en un consulado, en una embajada, debe representar o es un alto honor para quien ostente estos cargos, ¿no? Esa sería la primera pregunta, y la segunda sería también como conclusión, finalmente, ¿cómo calificarían el Servicio Exterior mexicano, la diplomacia mexicana en estos momentos? ¿Satisfactoria, buena o prácticamente un desastre en este tipo de temas? Doctora, iniciamos con usted. Bueno, yo aquí... A ver, modificar el artículo 89 específicamente podría ser en la fracción 10ª, ¿no? Que es la que le da ese carácter a la política exterior mexicana. Yo creo que, así como se adiciona el principio número 8, pues podría modificarse. Pero en este sentido, yo creo que tendría más bien que enlazarse o que hacer caso también de vincularse con la ley del Servicio Exterior mexicano, para encontrar el punto exacto en el que el presidente tuviera en cuenta precisamente a los diplomáticos de carrera y que se limitara en mayor medida o lo más posible estos nombramientos políticos, ¿sabes? Es decir, establecer un mecanismo de frenos y de pesos y contrapesos para ese tipo de acciones. Yo creo que se pudiera, pero tendrían que ponerse sobre la mesa, ¿no? Para esa discusión, para ese debate. ¿Y qué tanto estos nombramientos pesan en este momento sobre la acción del Servicio Exterior mexicano? Es decir, adicionar algo que vincule, como usted señala, para darle preferencia al cuerpo diplomático de carrera. Por supuesto.
Eso por sería supuesto, lo ideal. que se limitaran esos nombramientos políticos, porque evidentemente hay una situación ahí, no nada más de no equidad, sino de injusticia. Por supuesto. Para los diplomáticos que se están formando y que se han formado, y recuperar entonces pues esa fama de buenos diplomáticos mexicanos, ¿no? Así como la tiene el Itamaraty brasileño, que competíamos en gran medida con esa eficacia de la diplomacia mexicana y que ahora el Itamaraty brasileño me parece que nos sobrepasa. Muy bien. Doctor, su comentario. A este punto yo agregaría solamente que la modificación de un artículo como el 89 habría que analizarlo por parte de los juristas hasta dónde esto sería posible. Y más allá de los buenos deseos o de la racionalidad con la que se está analizando esta situación, sabemos, bueno, los intereses o el poder predomina por encima del deber ser. Eso es para ser objetivos y racionales en este aspecto. Entonces, sí, sería conveniente que, como en otros países, uno se tuviera un porcentaje de 10 o 12% que tradicionalmente el jefe de Estado tendría o tiene, perdón, para nombrar a ciertos embajadores. Eso siempre ha existido y seguramente seguirá existiendo, porque en los puntos claves, como decía, en las sedes claves, tienen una tarea muy específica. Por ejemplo, quiero decir, en Washington, en Londres, y ya lo mencioné, en otras capitales. Entonces, sí podría limitarse a esto, pero digo, serían buenos deseos. En México difícilmente se podría cambiar, porque todos esta tradición personalista que tenemos de la política mexicana, muy centrada en el presidencialismo, difícilmente lo cederían como una opción viable para cambiar esto. Diríamos, bueno, es una opinión, realmente esto no lo podemos, diríamos, afirmar con toda seguridad, pero siendo objetivos, es muy difícil, aun cuando sí, como usted lo plantea, los más capaces son los que deberían de estar y estar en estos puestos de decisión clave, claro, en muchas áreas. Pues o hacer favores, ya lo hemos visto, el embajador de México en China, por una situación hasta familiar, fue a dar allá, claro, y se hizo a un lado bueno, ahorita se me fue el nombre, que era un excelente diplomático, que conocía el área. Entonces, bueno, se cambia por alguien que no tiene esos atributos. Y bueno, sí, la diplomacia mexicana ha hecho o está haciendo lo que puede, diríamos, en la vida cotidiana, en el trabajo cotidiano. En algunos casos me consta por alguna experiencia y por conocidos que son verdaderos héroes, o sea, quienes trabajan en los consulados, de 50 consulados que tiene México en Estados Unidos, hacen unos trabajos verdaderamente de héroes, o sea, de gente muy entregada, de gente que verdaderamente está comprometida con el país, con los objetivos del país a través de la política exterior mexicana. Doctor, ¿la política exterior, la diplomacia mexicana, buena, regular o un desastre? Bueno, es difícil dar un calificativo. Como decía, nos queda un minuto, básicamente, ¿sí? Por eso le hice la pregunta así rápido. Bueno, yo creo que están haciendo lo posible. Están haciendo lo que pueden con lo que saben. Están haciendo lo que pueden con los espacios que tienen. En ese sentido, yo lo calificaría así, muy regular
no porque falte capacidad, sino porque no le dan oportunidad a la gente capaz. Doctora. México se ha caracterizado por tener una política exterior reactiva y sigue en ese mismo tenor, ¿no? Aunque también sí podemos hablar de una política exterior activa, que no necesariamente representada por el máximo jefe de Estado, sino por el canciller. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias, les agradezco su presencia, doctora Elizabeth Vargas García, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales, y doctor Roberto Hernández, jefe del Departamento de Estudios Internacionales. Muchas gracias a los dos, les agradezco su presencia. Y con esto llegamos al final de Catalejo en esta emisión. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos en la siguiente semana.